Iniciamos comentándoles que la Plataforma Unitaria Democrática denunció este martes el acoso judicial del que aseguran es víctima Edmundo Gorrutia. En una publicación en redes sociales, la plataforma destacó que el Ministerio Público ha reiterado la citación de González Urrutia en un intento por justificar un mandato de ejecución en su contra. El bloque opositor denuncia que esta es una táctica para acentuar la persecución política en el país. La plataforma unitaria expresó su solidaridad y apoyo para Edmundo González Urrutia, quien es perseguido por ejercer su derecho político y por el simple hecho de haber sido elegido por el pueblo venezolano. Así lo declaró la plataforma unitaria. La citación emitida por el Ministerio Público exige a Edmundo González Urrutia comparecer este 27 de agosto de 2024 para rendir declaraciones en relación con una investigación sobre la página web resultadosconvenezuela.com en un principio. El líder opositor fue citado para asistir el lunes 26 de agosto, pero no asistió. Según el documento oficial, se le acusa de delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha convocado para este miércoles una nueva reunión en la cual darán, por supuesto, van a abordar el tema Venezuela. Esto a petición de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y por supuesto, los detalles de esta sesión usted los tendrá en vivo a través de BPI TV. En otra información les contamos que la Plataforma Unitaria Democrática denunció este martes el acoso judicial del que aseguran está siendo víctima Edmundo González Urrutia. Igualmente, la organización Human Rights Watch calificó como una burla repetir las elecciones en Venezuela en referencia a la propuesta hecha hace días por los gobiernos de Colombia, Brasil, México, al tiempo que rechazan conceder una amnistía general, ya que su juicio violaría el derecho internacional y afectaría así los derechos de las víctimas. Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirmó que a la organización defensora de los derechos humanos le preocupan tres propuestas concretas hechas por los gobiernos de estos tres países para resolver la crisis venezolana. Tras subrayar que una negociación creíble entre todas las partes implicadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela, Human Rights Watch discrepa con las propuestas de Lula, Petro y López Obrador de repetir las elecciones y confiar en el Tribunal Supremo de Justicia, así como conceder una amnistía general. Human Rights Watch se refirió también a la represión gubernamental que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral y desencadenó en la muerte de 23 personas, así como una oleada de detenciones arbitrarias que han afectado a unos 2 millares de personas, incluidos menores y discapacitados. Human Rights Watch valora positivamente los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país. Sin embargo, discrepa con la propuesta del gobierno de Brasil, secundada por la de Colombia, de celebrar nuevas elecciones para salir de la crisis. Una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas. Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico, dice Human Rights Watch. Sobre la defensa de la vía institucional para resolver las disputas sobre el resultado electoral hecha por Lula, Petro y López Obrador, Human Rights Watch elogia que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia convalidó el 22 de agosto la victoria de Maduro, los tres presidentes destinarios de la carta optaron por no dar su reconocimiento hasta que no se difundan las actas desglosadas por mesa de votación, como exige el fallo del alto tribunal.
En cuanto a la propuesta de una amnistía general, Human Rights Watch señala que en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, y recuerdan que la misión de Naciones Unidas para la determinación de los hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, han documentado graves violaciones de derechos humanos en el país. En la mañana de hoy, el gobierno colombiano se reúne con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar principalmente la crisis en Venezuela. Por ley, esta instancia está pensada para que los expresidentes y otros exfuncionarios como exministros de Relaciones Exteriores asesoren al mandatario de turno. Se conoce que los expresidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe no asistieron a este segundo encuentro. En nuestra emisión central, por supuesto, les traeremos todos los detalles. En otra noticia, les contamos que el portavoz del Partido Popular en el Congreso Español, Miguel Tellado, exigió que el gobierno reconozca al líder opositor Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela y denunció el silencio desde el Ejecutivo en la crisis del país suramericano. Nadie entiende que el gobierno de España esté tan dispuesto a tomar la delantera en un asunto como Palestina y no esté dispuesto a llevar la delantera en un asunto tan importante como es el de Venezuela, con el que tenemos vínculos históricos clarísimos. ¿Y qué pedimos al gobierno de España? Pedimos que informe a estas Cortes en materia de política exterior. Si está en contacto permanente con el régimen chavista, como ha dicho el señor Álvarez, exigimos que nos explique por qué no se publican las actas electorales. ¿Por qué el gobierno no las publica cuando la oposición sí lo ha hecho? Exigimos explicaciones al gobierno de España sobre su tibieza. ¿Tiene algo que ver con las maletas de Delcy Rodríguez? ¿Con los intereses económicos del expresidente Rodríguez Zapatero, que ha aborchornado a todos los demócratas españoles? ¿O con la cercanía ideológica de su gobierno con el régimen chavista? Exigimos una explicación al silencio de Sánchez, que desde el 31 de julio no ha pronunciado ni una sola palabra sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Y exigimos luz sobre las tinieblas que rodean la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con la República Bolivariana de Venezuela. La oposición española también pidió que tanto el presidente Pedro Sánchez como el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparezcan ante la Cámara y expliquen la posición de España ante la crisis venezolana. Y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, de abandonar su cargo luego de que el funcionario denunciara la falta de pruebas por parte del Poder Electoral para avalar los resultados que asegura favorecen a Nicolás Maduro. Fue muy claro una carta que enviaron que decía que a las 5 de la tarde del día 28 de julio, un señor apellido del Pino, que es rector principal, sí, que abandonó el cargo pues, y se le aplicarán los procedimientos contemplados en la Constitución y en la ley. Corresponde a la Asamblea Nacional, aprovechamos que está nuestro presidente aquí de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque corresponde el nombramiento y remoción de aquellos funcionarios que por competencia le corresponden a la Asamblea Nacional, y en el caso de los rectores del CNE es competencia de la Asamblea Nacional, pero además en este caso, señor presidente, yo sugiero que es un tema del poder moral. ¿Por qué es un tema del poder moral? Porque este caballero abandonó su cargo y desde hace un mes estaba desaparecido. Se tejieron cualquier cantidad de comentarios, todos los comentarios terminaban diciendo que el gobierno lo tenía secuestrado, que el gobierno lo tenía torturado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
En un comunicado, la CIDH recordó la detención de Superlano, quien habría sido privado arbitrariamente de su libertad el pasado 30 de julio por presuntos agentes del Estado adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Así reza el comunicado de este organismo internacional. En otra información, el coordinador de la causa R en el estado Lara, Alfredo Ramos, denunció que aproximadamente 80 detenidos, quienes en su mayoría son testigos electorales y dirigentes vecinales, fueron trasladados al internado judicial de Carabobo, mejor conocido como el penal de Tocuyito. Ramos indicó que esta situación vulnera los derechos humanos de los venezolanos, quienes por la vía democrática y electoral decidieron elegir otra opción de gobierno. Fueron trasladados aproximadamente 80 detenidos, en su mayoría jóvenes, a la cárcel o una de las cárceles más peligrosas del país como Tocuyito. La información que tenemos es que muchos de estos jóvenes eran testigos electorales, eran dirigentes en sus zonas y también algunos de los cuales ni siquiera estaban en ningún tipo de actividad, sino que fueron detenidos cuando andaban por la calle. En varias oportunidades hemos manifestado que en Venezuela, en la práctica o de hecho, de facto, hay una suspensión de las garantías. Los cuerpos policiales llegan sin órdenes de allanamiento, sin órdenes de captura, llevándose a cualquier venezolano para inmediatamente calificarlos como terroristas, como conspiradores, cuando todo el mundo sabe que lo que ocurrió aquí en Venezuela el pasado 28 de julio fue un deseo de cambio inmenso por parte de la población venezolana, que votó mayoritariamente por el cambio, por el doctor Edmundo González. Frente a esta inmensa derrota, esta aplastante derrota que sufrió Maduro, inmediatamente desató una represión brutal contra todos los venezolanos y especialmente en sectores populares que tradicionalmente votaban por el oficialismo. Es una represión dolarizada donde a muchas personas se les pide dinero para poderlos dejar en libertad, desde $500 hasta $2.000 y hasta $5.000 de denuncias que hemos recibido que tienen que pagar las familias para poder lograr la libertad de algunos jóvenes o de algunas personas que han sido detenidos. El también exalcalde del municipio Iribarren reiteró la urgencia de que en el país se respete la Constitución y la voluntad de todos los ciudadanos.